Muy buenas noches, mis queridos hermana y hermanos en Cristo. Los saluda su hermana en Cristo, Leslie Vázquez, una vez más en este su programa Entrevista aquí en Radio Quirios, el centro de la radio. Y bueno, hoy abordaremos un tema que ha sido camino de fe y encuentro con Dios para muchas personas: los talleres de oración del Padre Ignacio Larrañaga. Si alguna vez has sentido el deseo de profundizar en tu vida espiritual o fortalecer tu oración, quédate con nosotros porque este programa es para ti. Y bueno, antes de hablar de los talleres, voy a hacer una breve reseña o un breve recorrido por la vida de quien los creó. El Padre Ignacio Larrañaga fue un sacerdote capuchino nacido en España en 1928. Dedicó su vida a la evangelización y a ayudar a las personas a encontrar un camino de oración personal y profunda. Su legado continúa vivo a través de los talleres de oración y vida, presentes en más de 40 países. Su enseñanza se centró en el amor de Dios, el silencio interior y la confianza absoluta en la voluntad divina. Pero bueno, para hablar más a fondo sobre este tema, hoy nos acompañan dos personas con gran experiencia en estos talleres de oración y vida, a los que estamos muy agradecidos de tenerlos aquí. Bienvenidos. Y los presento, nos acompaña Enrique Juárez Aguilar e Isabel Ruiz. Y bueno, ellos han participado en estos talleres y nos van hoy a compartir su testimonio. Y pues bueno, estamos muy agradecidos de que estén aquí. Entonces quisiera darles la bienvenida y recordarles que este es su espacio, que se sientan en plena confianza. Y bueno, para quienes nos escuchan y aún no conocen a profundidad el legado del Padre Ignacio Larrañaga, ¿podrían contarnos un poco más sobre su historia y el propósito con el que creó estos talleres? Sí, muy bien. Pues muchas gracias ante todo por la oportunidad de estar nuevamente aquí para hacer promoción de los talleres de oración y vida en este nuevo ciclo del 2025. Pues efectivamente, como bien dice ahí la reseña, el Padre Ignacio siempre tuvo una inquietud de enseñar a orar, inicialmente a los religiosos, porque interesantemente, a pesar de que se piensa, ¿verdad?, que las personas que están consagradas a Dios, pues ellos ya saben orar, ¿verdad? Pero el Padre Ignacio entendía que no siempre se tiene esta capacidad de orar. Así que él comenzó haciendo unos encuentros especiales para los religiosos, los sacerdotes y las hermanas religiosas, precisamente para tener encuentros más profundos con el Señor. A esos encuentros les llamaba precisamente encuentros de experiencia de Dios. Y eran unos encuentros en donde se pasaban casi una semana en silencio y en soledad, ¿no?, tratando de buscar esa voz interior, esa paz, esa tranquilidad que les comunicara con Dios. Pero de repente alguien por ahí que no era sacerdote ni religioso, sino laico, como la gran mayoría de nosotros, le preguntó al padre y qué pasaba con los laicos, ¿no? ¿A quién enseñaba a orar a los laicos? Y ahí es donde nace la propuesta de los talleres de oración y vida. O sea, una manera de enseñar a los laicos a hacer un encuentro cercano con Dios a través de diferentes estrategias. Y entonces el padre comienza junto con los encuentros de experiencia de Dios, que ya comenzaba a dar alrededor del mundo, ¿no?, principalmente Latinoamérica, Norteamérica. Comenzaba a generar unos pequeños grupos de personas a las que les preguntaba así muy sencillamente si querían o estaban interesados en aprender a orar. Y así con ellos comenzaban a darles ciertos ejercicios de silenciamiento, ciertas modalidades de oración, lo que le llamamos la vivencia, es decir, no solamente quedarse en el cuarto en la oración, sino salir a la vida y hacer una experiencia, la oración que se está viviendo. Y así comienzan los talleres de oración y vida allá por 1985. Así comienza, bastantes años ya. Sí. Y comienza a formarlos y deja un grupo, un núcleo en cada uno de los lugares a donde va, ¿sí? Y ya después de eso es tan grande que pues de repente ya se tiene que organizar algo más en forma. Y llega el momento en que se presentan ante la Santa Sede para que los talleres de oración y vida sean reconocidos como un apostolado oficial de la Iglesia Católica. Y bueno, ya después de casi 40 años estamos por acá.
impulsando y promoviendo los talleres de oración y vida. Y como bien decías al principio, nosotros pues hemos vivido los talleres, ¿no? Antes de ser lo que llamamos guías de talleres de oración y vida, pues lo primero que fuimos partícipes de los talleres, que en el argot de los talleres les decimos talleristas, ¿no? Porque toman los talleres. Así que tanto Isa como yo, pues fuimos talleristas en un principio. Y posteriormente ya hay una escuela de formación para poder comenzar a impartir los talleres. Y actualmente pues ya estamos trabajando para el Señor como guías de talleres de oración y vida. Qué bueno, y debe ser también una alegría a su corazón justamente porque, bueno, lo hacen en nombre del Señor y eso renueva de cierta forma, ¿no? Sí. Porque estás, en conexión, siento yo, más con el Señor. Y bueno, tengo una duda también. ¿Cómo fue el proceso de expansión de estos talleres aquí en México? O sea, ¿en qué momento llega aquí a México y sobre todo, bueno, aquí a la comunidad, ¿no? A Jalapa. Pues es bien interesante eso porque cuando el padre Ignacio comienza con los encuentros de experiencia de Dios, pues todas las arquidiócesis se interesan en esta formación de sus sacerdotes, ¿no? Entonces los obispos comienzan a llamarlo, ¿no? Entonces es una gran difusión de los encuentros de experiencia de Dios. Y aquí precisamente Monseñor, ay, se me va su nombre, el anterior a don Hipólito, Monseñor Sergio Beso, muchas gracias. Sergio Beso relataba precisamente que él hace ese llamado al padre Ignacio Larrañaga porque él no creía, no tenía mucha fe, en el sentido de que más de 300 personas en silencio durante 5 días, para él eso se le hacía increíble, ¿no? Entonces Monseñor Obeso solicita los encuentros de experiencia de Dios para sus sacerdotes. Por eso muchos sacerdotes de la arquidiócesis conocen los talleres, porque fueron formados en los talleres en un principio, o en los encuentros de experiencia de Dios. Y entonces llega aquí a Jalapa y así como le decía que forma ese grupo, aquí en Jalapa es donde comienza a expandirse talleres de oración y en otras muchas ciudades de la República donde el padre Ignacio llevaba los encuentros de experiencia de Dios. Y ya después de todo eso ya hay un primer encuentro internacional en la ciudad de Guadalajara. Entonces ya se juntan todos estos grupos y ya se comienza a hablar verdaderamente del apostolado de talleres de oración. Pero precisamente en Guadalajara, México, es donde comienza a hablarse ya del apostolado de los talleres, así digamos como de una manera oficial, ¿no? ¿Y esto se ha ido repitiendo? Sí, actualmente pues el talleres de oración está en más de 40 países alrededor del mundo, en África, ¿no? En Cuba, en lugares que a lo mejor es difícil, ¿no? En los países asiáticos se comienza ya a ver un poquito de presencia de talleres, pero toda Europa, Norteamérica y Latinoamérica hay talleres de oración y vida, porque además, bueno, también en esa evolución de los talleres, pues llegó el momento, como les decía, del reconocimiento por parte de la Santa Sede. Y entonces actualmente somos una asociación religiosa dentro de la Iglesia Católica. Ya reconocida y con estatutos y etcétera, etcétera. Que eso también es muy importante, ¿no? Porque le da como digamos, esa legalidad, por así decirlo, ¿no? Y esa apertura a que están haciendo algo que va a hacer crecer a la iglesia y sobre todo a nuestra fe, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cuál es el mensaje central? Bueno, yo sé que es esta parte de la oración que más enfocada hacia los laicos, que eso es lo que escucho. Pero ¿cuál es el mensaje central del padre Larrañaga que quería transmitir con estos talleres más a fondo? ¿Cuál era la esperanza o la fe que él tenía empezando a realizar estos talleres? Es una cosa bien, bien importante, porque lo que él buscaba es que conociéramos al verdadero Dios, que nos enamoráramos de ese Dios que nos ama, que nos espera, que nos perdona, que siempre está pendiente de nosotros, que aun cuando muchas veces en nuestra vida hay etapas de oscuridad y sentimos que no existe una salida,
el Padre Ignacio nos quería decir, ahí está, hay una frase muy bonita dentro de los talleres, de las sesiones de los talleres, que dice, cuando alguien dice, yo no sé si alguien me ama desde que murió mi madre, el Padre contesta diciendo, yo te amo, tú eres lo más importante para mí, ¿sí? Entonces esa era la idea central del Padre Ignacio, o sea, llevar a los laicos esa noticia, que era la noticia de Jesús, claro. Porque Jesús lo único que viene a decir es, tienen un Padre todopoderoso, que les ama, que les quiere, y que lo único que busca es que vuelvan a su casa, ¿no? A la casa del Padre. Sí. Ese era el mensaje central que quería dar el Padre Ignacio, ¿no? Y bueno, los talleres lo dan de una forma metódica, ordenada, para ir viendo exactamente cómo puedo yo encontrar a ese Dios, porque claro, hablar de que Dios es mi papá, que Dios me ama, pues suena bonito, pero ¿cómo es que realmente puedo cómo puedo sentir verdaderamente ese amor? ¿Cómo puedo sentir verdaderamente ese cobijo que Él me da, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Y eso es más o menos lo que vamos tratando de aprender en los talleres de oración y vida. Pues es un mensaje muy bonito, ¿no? Es un mensaje que a todos nos da esperanza. Yo así me siento cuando escucho la palabra de Dios y saber que existen también estos talleres que te preparan para recibir ese amor, porque como bien lo dice, Él no lo da, ¿no? Pero nosotros a veces ponemos una barrera. Exacto. Una barrera que no nos deja verlo, vivirlo, ¿no? Entonces, el Padre Larrañaga, pues justamente esa era como su idea principal, ¿no? Exacto. Romper esa barrera para que Dios entrara a nuestro corazón. Así es. Y bueno, ¿cuál, en términos prácticos, cómo se desarrolla un taller? ¿Cuántas sesiones son? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo es ese taller? Sí, el taller completo es de 15 sesiones, son 2 horas por semana, y bueno, el taller principalmente tiene ¿cómo se le puede llamar? Como 2 partes, ¿no? Okay. Porque es la parte donde nosotros escuchamos a Dios y la otra parte donde Dios nos escucha. Entonces, de ahí más o menos se derivan así cada sesión, pero con un mensaje, con una cierta, ahí va ya lo que se trata de enseñar a los talleristas, las modalidades, las maneras de acercarnos a Dios, porque hay muchas maneras, ¿no?, de orar. Entonces, pues eso es lo que nos dejó el Padre Ignacio, desde lo más sencillo, lo más básico, hacer una oración rezada, hacer una oración escrita, porque pues también podemos orar así, de esa manera, una oración meditada, y bueno, así sucesivamente, desde lo más sencillo hasta lo más complicado, en un decir, ¿no? Claro. Porque es llegar a la contemplación. Sí. Y así sucesivamente en 2 horas tenemos que cubrir todo ese aspecto, todo ese objetivo que cada sesión nos da para llevar a los hermanos talleristas. Cada sesión dura 2 horas. 2 horas. Entonces, muy bien. Y platicaba esto de las modalidades. ¿Podría decirme cuáles son estas modalidades o cómo es eso de las modalidades? Sí, en sí la modalidad es, le digo yo a los talleristas, es el modo de hacer la oración, porque el Padre Ignacio nos recomienda mucho tener 15 minutos de leer la lectura, de analizarla, meditarla, reflexionarla, y los otros 15 minutos pues ya se entra en intimidad profunda con el Señor, ¿no? Porque de alguna manera, te decía, o sea, al principio pues vamos de lo más sencillo, la oración escrita, las que ya tenemos escritas, las vamos meditando, y alguna palabra, una determinada frase, esa pues hay alguna que nos llega al corazón, claro, y pues ahí nos podemos detener y por ahí podemos encontrar la puerta que nos va a llevar a la intimidad con el Señor, y pues prácticamente es media hora de
cada tallerista que tenemos que hacer en casa, pero igual, o sea, es diferente la modalidad, por ejemplo, de esta semana o de la primera semana, es diferente a la segunda, la tercera y así sucesivamente. Sí, como que van escalando. Ajá, sí, de acuerdo, porque de acuerdo a como el mensaje va, primero es saber que el Padre me ama, y ya después, así como me ama, pues yo también tengo que ir amándome y para amar a los demás y llegar al perdón, y bueno, sucesivamente, a conforme, pues ahora sí, con un orden, con un método y pues con mucha disciplina. Claro. ¿Y a estos talleres puede llegar cualquier persona o deben de tener algún conocimiento previo de oración o algo en específico que tengan que tener para poder llegar a estos talleres? No, de hecho hay un taller para cada edad, porque sí hay, el Padre Ignacio nos dejó talleres para niños, porque bonito. Es de una manera a la que se le habla a los niños, claro, de alguna forma más sutil, más tierno, y pues los demás que somos matrimonios, también hay talleres para matrimonios, talleres para adolescentes, para jóvenes, y pues los adultos en la mayoría, pues que muchas veces ya estamos solos, o igual personas que se quedaron pues viviendo solas, ¿no? Entonces ahí se puede uno encontrar con los talleres de diferente para diferente edad, básicamente, ¿no? Pero más que nada, pues, por la manera en que se les habla. O sea, no le podemos dar el mismo taller que le damos a niños, a un joven o a un adulto. Sí. Entonces, pues igual así se van desarrollando, pero todas las personas podemos ir, aún así que no sepamos nada de oración, o nunca hayamos, incluso tenemos hermanos en la coordinación que eran ateos, hermanos que eran alcohólicos, entonces pues como tú sabrás, pues es una manera muy difícil de que ellos se hubieran acercado al Señor, ¿no? Entonces como que vamos en blanco y entonces ahí inician una vida espiritual, pues que finalmente pues el Señor los abraza y hasta servimos en ese aspecto. Claro. Y eso es lo bonito también, ¿no? Ver cómo el mensaje del Padre Larrañaga, pues llega a todas estas personas que a veces uno piensa, no, jamás va a venir a un taller, ¿no? Por como eso, lo que sea, y entonces ahí yo creo que se ven los frutos de estos talleres, que también pues es un trabajo bien enfocado, bien pensado, pues para que haya esta permanencia y esta conversión también de personas, ¿no? Así es. Qué bonito. Y bueno, me platicaban que pues ustedes también llegaron, primero eran talleristas o talleristas. También pasamos por ser talleristas y ya que se quiso quedar, se quedó. ¿Podrían compartirme un poco de esta experiencia personal? ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo ha marcado como un antes y un después en su vida espiritual? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo desde que me vine a vivir a Jalapa, yo no soy de aquí, soy de un pueblo del municipio de Coatepec. Bueno, empecé a trabajar aquí en Jalapa, veía los anuncios grandotes ahí en Catedral, ¿no? Talleres de oración y vida, y me llamaba la atención eso, digo, ¿qué será oración? Porque bueno, aunque yo desde muy niña, mis papás me enseñaron a lo que es ir a misa, a rosarios y todo eso, o sea, sí estaba cerca de la oración, ¿no? Pero básicamente yo decía, ¿por qué dice ahí talleres de oración y vida? O sea, me llamaba la atención más que nada y vida, ¿no? Sí. Entonces ahí nació mi curiosidad. Más tarde, cuando ya tuve la oportunidad, que ahí cerca de donde yo vivo, vi la invitación y la hermana que me dio el primer taller, pues la escuché y que pues también le cambió su vida y, o sea, un testimonio. Exactamente, fuerte. El testimonio que pues más que nada eso es lo que llama la atención, ¿no? Claro. Entonces pues llegué al taller. Y pues también ocurrió que fue en un estado de mi vida que yo pasaba por una situación pues algo difícil, tenía problemas legales con unas personas que querían quitarme mi herencia, entonces pues es preocupante luego eso, que abogados y que dineros y que testigos y que ya no saben ni cómo salir de esos problemas, ¿no? Sí. Entonces pasó, entonces
en ese momento yo entré a talleres y pues me sirvió bastante porque yo sentí que fue una luz para mí. Claro. De ahí que pues yo sentí que el espíritu ahora sí me iluminó qué tenía que hacer en ese momento, porque pues mi familia me decía, no, pues no hagas nada ahí, que se pase o que lo que diga el licenciado, no. Pero también nació de ahí que yo tenía que hacer algo y pues me movió y fue cuando yo descubrí que en mi pueblo me ayudaron básicamente porque no me quitaron mi herencia, gracias a personas que yo ni me las imaginaba que pensaban en mí y me ayudaron. Entonces yo sentí que ahí el Espíritu Santo hizo algo por mí. Ándale, claro. Entonces pues de ahí nació el dar gracias, 1000 veces gracias al Señor que yo salí adelante de ese problema. Y pues como yo les digo luego a los talleristas, a las personas cuando hago mi invitación, ¿no? O sea, yo por eso le doy 1000 gracias y me quedo aquí para servirle al Señor, porque yo no tengo manera de agradecerle al Señor como en ese instante que yo estaba pasando, pues salí adelante y pues yo, a uno le dan tantas ganas de que así como me cambió a mí, cambia a más personas, o sea, la invitación o la idea de ayudar a más personas, ¿no?, que están pasando por situaciones parecidas o peores quizás, porque pues a lo mejor lo mío era legal, pero hay otras personas que pues pasan por diferentes situaciones, miles, ¿no? Entonces, pues ayudarles de alguna manera como a mí me ayudó, y de ahí nació. Entonces, pues no nada más tomé uno, sino que también la invitación es a tomar más, porque en el primero pues no se capta todo el objetivo que tiene el taller. Es necesario y es más bonito porque le encuentras más el gusto cuando haces 1, 2, 3, los que sean, porque ahí no hay límites. Puedes tomar cuantos quieras, ¿no? Perfecto. Porque entre más lo tomes, más sentido le encuentras. Claro, más te vas acercando, ¿no?, también al Señor. Y yo creo reflexionar, pues cada taller, ¿no?, debe ser más profundo. Y es cuando nace también ese amor y esa quizá también hasta necesidad de aprender, ¿no? Exacto, sí, porque cada taller es diferente, y más si lo tomas con diferente persona, porque cada quien lleva un estilo, un gusto, una alegría diferente. Entonces, pues eso es lo que hace más bonito, porque cada quien enriquece el taller como, muy diferente, de una manera muy diferente. Entonces, pues es bonito. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Y por eso me gustó. Sí, pues sí, qué bueno. Pues muchas gracias por compartirlo. Y ahora vamos de este lado. Bueno, en realidad creo que yo viví pues lo que la mayoría de nosotros vivimos de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, alejado de Dios, incluso en un momento rechazar a Dios, y después de ese rechazo, pues yo siempre digo que viene la oscuridad, ¿no? Cuando uno rechaza a Dios, pues ya no hay luz en tu vida, y aunque parezca que las cosas están bien porque ahora tienes esa libertad de hacer lo que tú quieras, pues en realidad todo se comienza a oscurecer. Y así llegué yo aquí a Jalapa, así con esa sensación de estar perdido. Y precisamente comienzo a escuchar de talleres, así como Isa, porque yo veía los pósters que ponían en las paradas de camión, y un día estaba yo con mi jefe en la empresa en la que trabajaba en aquel momento, y yo vi que se fue temprano, ¿no?, que salió temprano del horario que normalmente salía, y le pregunté que si bueno, bien le dije que salía temprano, ¿no? Entonces me dijo, no, es que voy a un taller. Y entonces yo le dije, pues se te descompuso el carro. Y entonces me dijo, no, es un taller de oración. Dice, ¿no quieres ir? Y entonces yo le dije, no, sí, yo lo he visto los anuncios. Y entonces yo fui, lo acompañé a él, me acompañó mi esposa, la esposa de mi jefe, y ahí fuimos los 4 a ese primer taller. Y cuando yo conocí los talleres, definitivamente la impresión que yo tenía era que era la tabla de salvación que el Señor me enviaba para que yo volviera a empezar. Y esa es la manera, yo lo podría decir así, que Talleres de Oración y Vida fue la manera en como el Señor me rescató de donde yo estaba. Y bueno, fueron 3 talleres que viví completos, y ya después de ahí tuve la dicha de que mis hermanas guías me invitaran a la escuela de formación.
¿no? Y entonces yo en principio estaba renuente a aceptar, porque yo decía, no, es que no tengo tiempo, no me va a dar tiempo, tengo muchas cosas que hacer, claro. Y bla, 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 y entonces de repente hay todo un proceso de entrevista, de selección, pues me animé a ir y ya me dijeron que de lo que se trataba. Yo dije, bueno, voy a ver cómo le hago. Y entonces finalmente, después de 1 año y medio, en aquel entonces era 1 año y medio de formación, ya entro como guía a los talleres de oración y vida. Pero una cosa que es bien importante recalcar, que mencionaba Isa, era que es un camino de transformación, y más aún es un camino cristificante. Es decir, lo bonito de los talleres de oración y vida es que nos vamos acercando un poquito cada vez más a ser la imagen de Jesús, sin pretender ser como Él, pero sí obedecer ese mandato que Él nos ha dado de ser santos, ¿no? De buscar la santidad. Y entonces el vivir los talleres, pues semestre con semestre, ¿no? Porque damos 2 talleres al año, ¿no? En las diferentes servicios que mencionaba Isa. Pues si una persona semestre con semestre va tomando los talleres, pues va entendiendo realmente esto del amor del Padre, del perdón, de la aceptación de uno mismo, del perdón de uno mismo que se tiene que hacer por las cosas que hizo, de ese comenzar a verdaderamente a buscarlo en el silencio y en la soledad. Y no solamente eso, sino, como bien decía mi hermana, salir a la vida, ¿no? Que es la partecita que le llamaba la atención. Eso de salir a la vida es poner en práctica lo que en las sesiones vamos aprendiendo y lo que yo voy viviendo en mi vida espiritual de oración. Es decir, de nada sirve, como bien decía Jesús, ¿no? Yo me encierro, ¿no? Cierro puertas y ventanas, hago silencio y oro al Señor. Pero al final tengo que abrir la puerta y al final tengo que salir. Claro. Y esa es la otra parte de los talleres de oración. Yo salgo a la vida, pero ahora con Jesús en mi mente y en mi corazón. Y entonces comienzo a tratar de actuar como Él, pensar como Él, perdonar como Él, etcétera, etcétera, ser una imagen viva de Él, ¿no? Esa es la otra parte, esa es la parte de y vida, ¿no? Que tienen los talleres de oración y vida. Y eso fue lo que a mí me pasó, y actualmente pues yo estoy muy contento de estar ya varios años aquí en los talleres, pues ayudando al Señor y principalmente ayudándome y del Señor, ¿no? Porque el Señor sigue haciendo cosas maravillosas en mi vida. Sí, definitivamente el Señor se nos presenta cada día en cada pequeña cosa que a veces uno ni siquiera la toma en cuenta, ¿verdad? Nos dejamos consumir por el mundo y dejamos de ver esas grandezas en cositas tan pequeñas. Y dejamos de valorar también esas cosas pequeñitas, ¿no? Que nos dejamos llevar definitivamente por el mundo, y cuando uno se acerca a la palabra del Señor y escucha su mensaje y lo vive justamente, es cuando agradece, yo creo que es lo primero que empezamos a hacer, a agradecer, ¿no? Sí. Agradecer por todas las bendiciones que diario nos da en nuestra vida. Desde la primera hora que nos despertamos hasta que nos dormimos, ¿no? Siempre el Señor está presente con nosotros. Y generar esa conciencia que imparten en estos talleres, pues es un mensaje muy bonito, y algo que también, pues en primera nos fortalece en nuestra fe y en este amor del Señor, que el Señor nos tiene a nosotros. Y ya después, como nos platican, pues dar como ese testimonio, ¿no? Llevarlo a la vida, que eso es también otro reto muy importante y bastante complejo, ¿no? Porque uno puede tener mucho conocimiento y saber muchas cosas, pero ya a la hora de llevarlo afuera, sí, eso también es complejo, ¿no? Y bueno, hay que pedirle al Señor definitivamente que actúe sobre nosotros para poder llevar esas acciones a la vida cotidiana y ser testimonio para que precisamente muchas personas más se sigan acercando, les llame la atención, ¿no? Ven a ver, porque él era así, ¿no? Y ahora ya cambió, pues qué poción mágica le dieron, ¿no? Y dice uno, simplemente el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, y digo simplemente porque, o sea, por utilizar una palabra, porque no es algo simple, ¿no? Sí. No es algo simple, ni el aceptar y el recibir el amor, y luego
ponerlo hacia afuera, ¿no? Sí, pues es lo que él nos decía cuando dice, si no mueres a ti mismo. Entonces ese morir a mí mismo significa dejar de ser como soy para ser como él, ¿no? Y como bien dices, pues ese es algo muy, muy difícil, pero que precisamente por eso debemos dar gracias de la oportunidad que tenemos en este momento de estar vivos, de tener la oportunidad todavía de corregir nuestro rumbo. Si estamos viviendo una situación difícil de salud, de una situación complicada de familia, ¿no? No sé, de seguridad, si realmente logramos abandonarnos en el amor de Dios, pues las cosas no quiere decir que se resuelvan de la noche a la mañana y con una varita mágica, pero el sentido de todas esas cosas cobra mayor importancia cuando pensamos que eso lo estamos haciendo por Él, que Él sabe lo que yo estoy sintiendo, sabe cómo estoy viviendo, cuáles son mis circunstancias, y no me abandona. Y otra cosa que creo que es consecuencia de esa comprensión del sentido de la vida, es que pues nosotros estamos aquí de paso, ¿no? Y entonces en ese sentido, tanto que me preocupo yo por las cosas de la vida, ¿no? De los problemas, de las angustias, preocupaciones, pero Él me tiene reservado un lugar bien, bien, bien bonito allá en su mansión, ¿no? Como Él nos prometió, me adelanto porque les voy a preparar una habitación en la mansión de mi Padre. Así que eso también es algo que es un resultado de estar viviendo en los talleres, porque ya nos comenzamos, como bien decía en un principio, a dejar de importarnos el mundo. Y entonces, como Él nos dijo, ustedes ya no son del mundo. Y entonces comienza a tener sentido eso de no son del mundo, y por lo tanto tenemos que tratar de dejar de ser del mundo, ¿no? Para estar dispuestos a estar con Él. Claro. Y que es lo más difícil también a veces, ¿no? Es lo más difícil porque nuestras raíces están en la tierra. Sí, entonces claro, desprenderse de eso, el decir, bueno, sí, pero ahorita tampoco, no, más al ratito, ¿no? Sí, no, pero el amor de Dios es tan grande que puede obrar milagros en nuestras personas. Así es, definitivamente. Pues bueno, enfocándonos un poquito más a lo que se viene, ¿verdad? Que me comentaban hace rato que es la primera parte, me imagino, que porque comentaba que hacen es semestral lo de los talleres. Sí. Y ahorita comienza entonces aquí en Jalapa el primer taller. Sí. ¿No? ¿Nos puede platicar? El taller tiene, como bien decía mi hermana, 15 sesiones, 14 sesiones semanales de 2 horas, ¿no? Y ahí la sesión tiene varias partes. Una cosa que no hemos mencionado es la parte del silenciamiento mental, el silenciamiento, el hacer silencio en nuestro interior para poder estar dispuestos a la oración. Luego viene la meditación de la palabra, porque también utilizamos la Biblia como una fuente, ¿no? De sabiduría. Y luego ya hablamos, el Padre Ignacio tiene grabados mensajes sobre los diferentes temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer tema se llama Dios de la ternura. Así se llama, Dios de la ternura. Entonces el Padre tiene un mensaje bien bonito acerca de quién es Dios realmente, ¿no? Ya para concluir que es el Dios de la ternura. Y después de ahí ya practicamos la modalidad, ¿sí? Pero no nos quedamos con esas 2 horas. En la semana que resta vamos a estar haciendo 30 minutos de oración diaria y vamos a estar practicando el tema del mensaje. Por ejemplo, en la primera decía Dios de la ternura, entonces salgo a la calle todos los días y digo, bendito sea Dios por el cielo azul, bendito sea Dios por las personas que me saludan. Entonces es toda una semana de estar practicando, de práctica. 14 sesiones así, ¿no? Entonces este primer periodo vamos a comenzar a impartir los talleres a partir del domingo 9 de febrero hasta el 14, sería toda esa semana para iniciar la primera sesión, que no es la primera sesión realmente, se le llama sesión de apertura, y en esa sesión de apertura se le dice a las personas en qué consiste el taller, ¿no? Qué pueden esperar, qué no pueden esperar, ¿no? Sus expectativas, pero empezamos la próxima semana. Así que ya es la invitación. Nosotros estamos organizados aquí en Jalapa en 2 coordinaciones, entonces tenemos la coordinación Jalapa 1 y la coordinación Jalapa 2.
Pero también tenemos a nuestros hermanos de Coatepec, que siempre invitamos porque están cerquitas de nosotros, y bueno, pues sentimos que somos, bueno, de hecho somos una familia, ¿no? Claro. Así que también ellos comienzan, todas las 3 coordinaciones comenzamos la misma semana, entonces habrá más de 30 talleres que estarán comenzando a impartirse en Jalapa y en Coatepec. O sea que sí tienen esas 2 sedes. Tenemos esas 2 sedes, por todos lados andan los guías. Los guías tenemos, nuestro apostolado es misionero, entonces nosotros vamos a buscar lugares a donde impartir los talleres. Solamente podemos estar dos veces en un mismo lugar, y después de eso tenemos que partir a buscar otro lugar. Por eso decimos que es un apostolado misionero, porque no hacemos grupos. Eso es muy importante. Luego la gente piensa que se trata de ir a rezar, ¿no? Y que ahí ya se forma el grupo y van a ir a rezar. Y no se trata de eso. Se trata de llevar el mensaje de amor, aprenderles, darles las herramientas para comenzar a acercarse al Señor, para hacer un cambio en su vida. Y después de eso, bueno, pues tomarán otro taller y otro taller y otro taller. Eso es lo recomendable, ¿no? Claro. Y para quienes nos escuchan y sienten ese deseo de vivir esa experiencia, ya nos dieron las fechas, pero ¿en dónde, o sea, específicamente el lugar? Porque sí, Jalapa y Coatepec, pero específicamente ¿en dónde, a dónde pues de hecho que dirigirse? Bueno, si les dejamos nuestro teléfono celular. Sí, claro. El 2288 45 61 56. 2283 60 84 27. Y nosotros, así si nos mandan un mensajito por WhatsApp, les podemos hacer llegar los directorios, porque como les decía, son muchos los talleres que vamos a iniciar, ¿sí? Entonces decirlos cada uno ahorita, pues se me hace que nos vamos a llevar un poquito de tiempo. Vamos a llevar ya, pero van a captar todas las ubicaciones. Sí, pero nosotros les podemos dar la información. Perfecto. Pero la idea de la entrevista es decirles, ya vamos a empezar nuevamente. Hay muchas personas que se quedaron sin vivir un taller por circunstancias especiales, y ahorita les podemos decir, ya estamos de vuelta, así que nuevamente tienen la oportunidad. De hecho, a los grupos en los que se han formado anteriormente de WhatsApp, ¿no? Ya les enviamos el directorio para que ellos también lo distribuyan por todos lados, pero esa es la noticia que nos da alegría, que seguimos dando los talleres de oración y vida. Qué bueno. ¿Y hay algún costo, algún requisito en específico para poder inscribirse? No, de hecho, pues no se cobra nada, porque pues no hay inscripción como tal. Se puede dar una cooperación, o sea, es una ofrenda, se le llama, pero no tiene un costo en realidad. Si lo puede dar, lo dará, lo que pueda dar, y si no puede, pues tampoco se le exige nada. Claro. Simple y sencillamente es una ofrenda como tal. Que lleve su corazón abierto. Exacto, su disposición para todo lo que se ve. Sí. Eso es lo más importante. Y además es gratuito, o sea, nada, ni a nosotros, porque luego también nos quieren dar a nosotros, pero no, a nosotros no, tampoco. Es lo que se da como ofrenda, es para ayudar la coordinación o los gastos, porque siempre hay gastos de traslado, o encontramos muchas veces comunidades muy pobres que, bueno, pues sí quiere la gente, pero pues hay un cierto material que se adquiere por un mínimo precio, pero pues sí hay que conseguírselo a veces. Entonces pues siempre para eso se ocupa esa ofrenda, nada más, pero no es como tal. ¿Y también algún material que tengan que llevar, o eso ya ahí se los... Sí, en la primera sesión de apertura, que es la semana que viene, ahí les explicamos. El material básicamente tendrían que llevar lo que llamamos un cuaderno y su pluma. Ese cuaderno es bien importante porque le llamamos cuaderno espiritual. Y ese va a ser como nuestro diario, ¿no? De nuestro diálogo con el Señor, ¿no? Del trabajo con Él, etcétera, etcétera. La Biblia, ¿no? Que generalmente les recomendamos que sea la latinoamericana, porque es la más común, la que está ya adaptada al lenguaje, ¿no? Y luego ya el material que mencionaba nuestra hermana, ¿no? Que consiste en un librito de oración que se llama Libro Encuentro, un cantoral, ¿no? Porque también nos gusta cantar, y unas hojitas que le llamamos práctica semanal.
Esa práctica semanal es lo que se llevan las personas, los talleristas, a su casa hasta la siguiente semana que comienza la siguiente sesión. Y ahí viene indicado todo lo que tenemos que hacer en la Sagrada Media Hora, en la vivencia, ¿no? Que vamos en la práctica de la modalidad y en la vivencia, que es lo que tenemos que estar viviendo en la semana, ¿sí? Ese paquetito pues tiene un precio, ¿no? Pero como siempre les digo, no se preocupen, tienen la oportunidad de pagarlo desde la primera sesión hasta la última sesión. Ah, perfecto. Sí, así que no hay problema en ese sentido. Y ahí ya viene pues toda la estructura, como bien dicen, ¿no? Sí, entonces... sí, el padre Larrañaga era muy exigente en eso, orden, disciplina, método, para hacer todo lo que teníamos que hacer, siempre él tenía todo muy bien ordenado. Entonces el material pues va llevando de la mano al tallerista en las prácticas que tiene que hacer. Perfecto. Y por el momento, bueno, creo que entiendo que todo es presencial. O sea, si alguien no pudiera ir y que diga, ay, puedo tomar el taller en línea, algo así. Ah, bueno, eso es lo interesante de tener tantos. Y nosotros distribuimos esto con todos. Ajá. Así que, por ejemplo, si alguien no puede en alguna sesión, le decimos que busque dentro de el puede directorio. Ser como tomarlo en un lugar y después en otro. Porque por eso empezamos al mismo tiempo. Y entonces nada más tienen que decir, bueno, yo no puedo este día, pero puedo este día, tal lugar, aquí me queda. O sea, es flexible. Es flexible, va a otro lugar y luego regresa y así. O sea, no hay pierde de que hasta en eso pensó el padre, yo en creo, eso, ¿no? Dice, a ver, no se van a escapar. Exacto. Qué bonito. Dios los quiere aquí y yo los voy a hacer que estén. Qué bueno, Así qué bueno. Es. Esto también es muy importante porque justamente a veces por cuestiones de distancia o cualquier cosa, ¿no? Ya desde es que yo a ese lugar ya no puedo sí, ir. de hecho, también los horarios. También en otros lugares, ¿no? Tanto de Veracruz como de la República. Si alguien dice, ¿sabes qué? Es que yo voy a estar tal día en Tuxpan, ¿no? Porque yo soy de Tuxpan. Entonces digo, voy a estar tal día en Tuxpan y no voy a poder vivir la sesión de Jalapa. Entonces se le consigue el directorio de Tuxpan y allá puede ir a buscar el taller. Perfecto. O sea, ¿pretexto? No hay pretexto. No hay. Incluso yo he tenido personitas así que me dicen, bueno, como las comparo, porque luego me dicen, es que ya no veo la letra, ¿no? O sea, pero digo, no es que no es el problema. He tenido señoras así de más de 80 años que aunque no puedan leer porque pues hay que leer ahí una lectura pequeñita, ellas están escuchando, claro. Comparten lo que les nace, ¿no? O sea, no es necesario que lean o que tengan que leer a fuerza, no. Y eso es tan bonito, recibir al Señor y que se dan la oportunidad, o sea, es lo que más sorprende, ¿no? Que se dan la oportunidad de ir a escucharlo, aunque ellas no puedan leer, muchas no saben a veces también leer, pero escuchan y se les desarrolla mucho el oído y te expresan, o hay que ayudarlos también, porque pues mucha gente somos tímidos, ¿no? Pero pues igual se pasan esa hora, vaya que entras y ya no sales igual, o sea, es un cambio desde lo primero que se hace hasta el final. Yo me acuerdo que antes alguna vez sentía así, ay, como que hoy no tengo muchas ganas de ir, pero pues ya tenía yo el compromiso, ¿no? Y iba, pues ya cuando regresaba yo con una alegría y con un gusto enorme que era sorprendente, o sea, es sorprendente cómo llegas a la sesión y cómo sales. Pues es lo más hermoso. Así es, por eso es lo bonito de esto. O sea, a lo mejor vas sin ganas o alguna cosa. Ya no vas con todo el amor, ¿no? Pero sales lleno de amor. Sí, justamente eso es lo principal, el propósito, justamente el propósito. Y bueno, yo los felicito y los honro de que estén dando ese servicio también, porque gracias a pues Dios. Sí, exactamente, gracias a Dios. Es a veces también difícil, ¿no? Pero bueno, pues sí, los honro porque estén en este camino, sí. Y bueno, para cerrar ya un poco esta entrevista y para darle un mensaje a los que nos están viendo, escuchando, ¿qué palabras o qué mensaje les gustaría dejar a quienes sienten esa inquietud por acercarse más a Dios, pero aún no se han atrevido a dar ese primer paso? Sí, bueno, yo les diría que
que acepten al Espíritu Santo, porque esa inquietud que tenemos en nuestro corazón de acercarnos a Dios, pues no puede venir más que de Dios, más que una inspiración del Espíritu Santo. Así que hay que darle la oportunidad al Señor de que Él entre en nuestras vidas, que las cambie, que las transforme. Alguien me decía por ahí que pues es que debía, ¿no? O sea, que tenía que hacer las cosas, ¿no? Acercarse a Dios lo veía como una obligación. Y yo les decía que no es una obligación, sino es un querer. Porque como hemos dicho muchas veces aquí ahorita en la entrevista, Dios es amor. Y la única forma de que yo transforme mi vida es a través del amor de Dios. Así que si sientes algo en tu corazón, pues ya no le hagas esperar tanto tiempo al Señor. Dile que sí y date la oportunidad de conocer los talleres y verás que te van a gustar mucho. Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, ¿no? Y que esperemos que llegue a los corazones de las personas que nos están escuchando para que den ese paso y se atrevan y digan, bueno, ahora sí ya le voy a dar esa oportunidad. No importa la edad que tengan, ya aquí lo dejamos muy claro, desde pequeñitos hasta grandes, no importa la edad, no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que vayan con esa fe, con esas ganas de recibir todo este amor, ¿no? Y de este lado quisiera darnos también algún mensaje. Pues nada, que no tengan temor a ir a talleres, porque todo el que va sale diferente. Y pues aunque fuera un grupo, porque mucha gente se niega a ir porque no piensan que es para hacer grupos y que no quieren compromisos, pero no es el compromiso con nadie más que con el Señor. Es lo único, es el compromiso más hermoso y un compromiso que ni se siente. Y si Él te llama, es por algo. Definitivamente. Y bueno, si tuviéramos aquí al Padre Larrañaga, ¿qué creen que nos diría sobre la importancia de la oración en la vida diaria? Que es lo que van a aprender también, ¿no? La oración. Él tiene una imagen en uno de sus libros que dice que los hombres somos como personas que estamos frente al mar. Y vemos el mar y la inmensidad del mar y nos asusta la inmensidad. Pero conforme vamos aprendiendo a orar, nos vamos mojando los pies con el agua del mar. Y luego vamos metiendo un poquito los pies y vamos caminando mar adentro. Y finalmente nos sumergimos en el mar. Eso es el amor de Dios. Así que no esperemos que de repente nos caiga el agua, ¿no? Y que nos hundamos, ¿no? En el mar, sino que tiene que ser paso a pasito. Claro. Porque cada uno de nosotros tiene una sensibilidad hacia Dios diferente, tiene necesidades diferentes, necesidades de amor diferentes. Entonces, el Señor, para cada uno, diría el Padre Ignacio, es un maestro, ¿sí? Así que el Padre nos dice, la imagen es: vean a Dios como ese mar infinito y tengan ese deseo de sumergirse en el amor, en el mar de Dios. Eso pues, es lo que... qué hermoso mensaje. La verdad es el Padre sabía a dónde quería llegar, ¿no? Con quiénes también quería llegar, y es un mensaje muy, muy emotivo que justamente nos invita, y hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta porque es algo que, como bien lo han compartido, nos va a cambiar la vida, nos cambia la vida. Uno llega de una forma y definitivamente sale de otra, ¿no? Y también, o sea, sabemos que no es una poción mágica que no nos va a curar de todos los males, porque a veces eso pensamos, ¿no? Ya, si yo ya creo y si yo ya voy y ya voy a resolver mi vida, ¿no? Ya me va a llegar el dinero, el trabajo, todo. Hay que deshacernos también de esa, como decía hace rato, expectativa, ¿no? Uh-huh. Simplemente, bueno, ya aquí los hermanos o al taller al que esperemos que asista mucha gente, pues se van a dar cuenta también que no va por ahí, no va por ahí esa cuestión, ¿no? Sino es más ese alimento y esa riqueza espiritual que finalmente es más grande que todo lo que tenemos por fuera, ¿no? Sí, yo diría que es pasar de esa necesidad de resolver, porque generalmente nos acercamos a Él pidiéndole una solución a algún problema,
a esa necesidad de querer estar con Él. O sea, ya no es que me resuelva mi salud, que me resuelva mi problema, sino a esa necesidad de fundirme en un abrazo con Él. Eso es, y eso es lo que deberíamos de buscar en nuestra vida. Claro. Simplemente el estar con Él y sentir ese abrazo de amor que Él nos da. Definitivamente. Sí. Pues muchísimas gracias por compartir este mensaje, por estar hoy aquí, por estar también promocionando estos talleres, porque eso también es lo importante, ¿no? Que sigan invitando a gente y bueno, esperemos que reciban mensajes, sí, claro, reciban llamadas para que les pasen ahí el directorio de todos los lugares en donde van a estar impartiendo estos talleres y bueno, pues que Dios los bendiga mucho en este camino. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que esta es su casa y cuando quieran venir son bien recibidos. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Sí, pues muchas gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, pues los invitamos a seguir profundizando en su camino de fe, que es lo más importante. Y nos escuchamos en el próximo programa de entrevista aquí en Radio Quirios, no sin antes agradecer a nuestro arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong y al director de comunicación, el padre Juan Beristain, y claro también a nuestra compañera y hermana que hace la magia del audio y el video, nuestra hermana Nayeli. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.